¿Qué pasaría si las palabras que alguien pronuncia pudieran cambiar el destino de toda una nación? Isaías, un profeta que vivió en una de las épocas más turbulentas de la historia de Israel, se levantó como la voz que resonó en medio de la desesperanza. Sus visiones y mensajes, llenos de juicio, esperanza y promesas de restauración, no solo impactaron a su pueblo, sino que trascendieron generaciones y continúan tocando el corazón de millones hasta el día de hoy. Isaías no solo habló de la caída de los grandes imperios ni de la destrucción de Jerusalén, sino que profetizó sobre un futuro redentor, un líder humilde que traería salvación al mundo. Acompáñanos a descubrir la historia de este hombre de fe inquebrantable, cuyas palabras siguen siendo un faro de luz para quienes buscan justicia, paz y restauración. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte, darle like, dejar tu comentario sobre lo que más te impactó, y compartir este mensaje para que más personas conozcan el legado de Isaías. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia transformadora. En el corazón del siglo VIII a.C., en un mundo dividido y lleno de incertidumbres, vivió un hombre llamado Isaías. Nacido en Judá, en una época de turbulencia política, Isaías no parecía destinado a grandes hazañas, sino a una vida tranquila. Hijo de Amós, se sabía que su familia ocupaba un lugar respetable dentro de la sociedad judía, pero lo que de verdad definiría su existencia no era su linaje, sino un encuentro sobrenatural que cambiaría el rumbo de su vida y la historia de Israel. Un día, cuando se encontraba en el templo de Jerusalén, Isaías experimentó una visión que jamás podría haber anticipado. Imaginó un escenario sobrecogedor, el Señor, majestuoso, sentado en su trono celestial, rodeado de serafines que cantaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías, abrumado por la grandeza de lo que veía, cayó de rodillas, sintiendo que no era digno de presenciar tal gloria. En ese instante, un serafín se acercó y, con un carbón encendido, tocó sus labios, purificándolo y dejándolo listo para la misión que el Creador tenía para él. Así fue como Isaías se convirtió en profeta. A partir de ese momento, no solo su vida cambió, sino también el destino de toda una nación. El llamado que recibió no era fácil ni cómodo. Dios le encomendó la tarea de advertir al pueblo de Judá sobre los terribles juicios que vendrían si no se arrepentían de su corrupción y sus pecados. Pero Isaías no era solo un mensajero de juicio, también era el portador de una esperanza increíble, la promesa de un futuro restaurado, una Jerusalén renovada que sería la luz para las naciones. Isaías enfrentó, sin temor, a los reyes que no deseaban escuchar. Durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, el profeta se destacó por su valentía y su desinterés por las normas sociales, siempre guiado por su visión celestial. A medida que los años pasaban y las amenazas externas e internas se multiplicaban, Isaías se mantuvo firme, sabiendo que su mensaje trascendía las barreras de tiempo y espacio, tocando vidas incluso más allá de su propia era. La historia de Isaías comenzaba, pero el viaje que había emprendido recién comenzaba a revelarse. La llamada que recibió no solo cambiaría a Judá, sino que resonaría por los siglos venideros, desafiando tanto a reyes como a pueblos a enfrentar su destino. A medida que Isaías se adentraba más en su ministerio, las revelaciones que recibía no solo se limitaban a su propio pueblo. La visión que Dios le otorgó abarcaba mucho más que los límites de Judá. Isaías no fue un profeta de juicios aislados, sino que se convirtió en el portavoz de Dios para las naciones vecinas, aquellas que también sufrirían las consecuencias de su arrogancia y pecado. En sus palabras, el juicio de Dios no discriminaba. Asiria, Babilonia, Moab, Egipto, todas serían alcanzadas por la justicia divina. Para muchos, era una advertencia que se sentía como una condena, pero para Isaías era una llamada a la reflexión. El profeta se levantó contra el imperio asirio, que amenazaba con devorar la tierra de Israel, anunciando que no sería invencible, como muchos pensaban. Predijo la caída de Babilonia, de Filistea y de Egipto, dando detalles de cómo las naciones se desplomarían bajo el peso de su injusticia. Isaías no solo describió la desolación futura, sino que también vislumbró lo que vendría después, un nuevo orden, un tiempo de restauración y redención. Para él, el juicio divino era tan solo un preludio a un futuro donde el mal sería derrotado y la paz reinaría. Pero, más allá de la condena a las naciones extranjeras, Isaías dirigió su mirada a Judá. El pueblo de Dios no estaba exento de las consecuencias de sus pecados.
La idolatría, la corrupción y la opresión eran un constante reclamo de Isaías. ¿Por qué me ofrecen sacrificios vacíos?, preguntaba constantemente. Sin embargo, Isaías no era solo un profeta de condena. Su mensaje estaba impregnado de esperanza. En medio del juicio, Dios le mostró que habría un remanente fiel, un grupo selecto de personas que serían preservadas y restauradas. Jerusalén, aunque devastada, sería levantada de sus cenizas y se convertiría en el centro de la adoración verdadera. Isaías también profetizó la llegada de un líder, un Salvador que vendría para traer justicia, paz y esperanza. Ese líder no sería como los reyes terrenales que habían fallado una y otra vez. Él sería el siervo de Yahvé, un ser que sufriría por el pueblo, pero que a través de su sacrificio traería la salvación. Esta figura se convertiría en el eje central de las esperanzas del pueblo de Dios, una esperanza que se concretaría siglos más tarde con la llegada de Jesús. Así, en cada profecía, Isaías tejía una narrativa de juicio y restauración, de destrucción y renacimiento. A pesar de las oscuras advertencias, el mensaje de Isaías no era uno de desesperanza, sino de un futuro glorioso, donde, a través de la purificación y la justicia divina, Israel volvería a ser grande, no solo para ellos, sino para el mundo entero. Con su voz, Isaías anunciaba que el fin de un ciclo de oscuridad estaba cerca, y un nuevo amanecer estaba por llegar. El peso de las palabras de Isaías se sintió con mayor intensidad cuando Judá se vio frente a una de las amenazas más grandes de su historia, la invasión asiria. Bajo el liderazgo del rey Senaquerib, Asiria era una potencia imparable que ya había arrasado con gran parte de las naciones vecinas. Jerusalén, la ciudad santa, parecía estar condenada a la destrucción. Los temores de la población crecían a medida que el ejército asirio avanzaba, dejando un rastro de devastación a su paso. Ezequías, rey de Judá, se encontraba entre la espada y la pared. Ante la inminente invasión, muchos consideraban que rendirse ante Asiria era la única opción para salvar a su pueblo. Pero Isaías, en su rol de profeta, no era una voz de desesperación, sino una de firme esperanza. Él no permitió que el miedo se apoderara del rey ni de su pueblo. A pesar de la presión, Isaías les instó a confiar en Dios, a no buscar alianzas con otras naciones y a no sucumbir ante la tentación de la sumisión. Su mensaje era claro: no temáis, porque el Señor peleará por ustedes. A lo largo de este periodo de angustia, el profeta no solo actuaba como un consejero espiritual, sino también como un firme defensor de la fe. En un acto de valentía y fe inquebrantable, Isaías le aseguró a Ezequías que Dios no permitiría que Jerusalén cayera en manos de Asiria. El pueblo, que ya sentía la desesperanza tocando sus corazones, encontró en las palabras de Isaías un rayo de esperanza. La intervención de Dios fue, para muchos, un milagro. Después de una noche de oración ferviente por parte de Ezequías y el pueblo de Jerusalén, un evento asombroso ocurrió. La plaga divina cayó sobre el ejército asirio, causando estragos entre sus filas. En cuestión de días, el invencible imperio asirio se retiró, dejando a Jerusalén intacta. Senaquerib, derrotado, regresó a su tierra sin poder cumplir su amenaza de destrucción. Isaías, a través de su constante fe en las promesas de Dios, fue testigo de una de las intervenciones más milagrosas de la historia bíblica. La valentía del profeta, su inquebrantable confianza en la acción divina y la obediencia del pueblo a su palabra, mostraron cómo, incluso en medio de la adversidad más grande, la intervención divina puede cambiar el curso de la historia. Judá había sido salvada, y Jerusalén seguía siendo la ciudad elegida, bajo la protección y el favor de Dios. Después de los momentos de angustia y milagro, Isaías comenzó a recibir revelaciones más profundas, revelaciones que iban más allá de la amenaza inmediata de los imperios y las naciones circundantes. Sus profecías, que ya habían abarcado juicios y restauraciones, tomaron un giro trascendental al enfocarse en una figura que sería clave para la redención de Israel y de la humanidad entera: el siervo de Yahvé. Esta figura, que Isaías presentó en sus visiones, sería el centro de la esperanza futura. A través del sufrimiento y la humillación, este siervo traería la salvación. Las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente resonaron en las páginas de la historia: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta figura, que parecía una contradicción, sería el medio a través del cual el pueblo encontraría la restauración.
El siervo no gobernaría con espada y poder, sino con humildad y sacrificio. A través de su sufrimiento, cargaría los pecados del pueblo, y en su sacrificio, encontrarían la sanación y la paz. Isaías mostró que, a pesar de la aparente derrota del siervo, este sería la gente que traería la victoria sobre el mal, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Este mensaje, profundamente evocador, era una advertencia y al mismo tiempo una promesa. El sufrimiento no sería el fin, sino el principio de una nueva era. Isaías veía una Jerusalén restaurada, un futuro donde la justicia divina sería finalmente establecida. En este futuro, los ciegos verían, los cojos caminarían, y los oprimidos serían liberados. Isaías hablaba de un tiempo donde el desierto florecería, donde la paz prevalecería, y donde la relación de Israel con Dios sería restaurada de manera plena. Pero la figura del siervo no era solo un concepto abstracto o un símbolo. Para Isaías, representaba una persona real, alguien que vendría a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Esta figura del siervo sufriente, tan desconcertante en su humildad, se convirtió en la promesa de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un pacto de gracia y restauración. A través de la angustia de este siervo, los corazones de los humanos serían transformados, y su relación con Dios, restaurada. Isaías, con su visión profética, no solo vio el presente ni la amenaza de los imperios. Miraba más allá, hacia un futuro de esperanza donde todo sería renovado. En su mensaje de restauración, no solo se encontraba la destrucción de lo viejo, sino también la promesa de algo nuevo, algo eterno, que traería paz al pueblo de Israel y al mundo entero. Con los últimos mensajes de Isaías, su vida se acercaba al final. Aunque las amenazas externas habían sido conjuradas y Jerusalén seguía siendo la ciudad elegida por Dios, el camino del profeta estaba marcado por un sufrimiento personal que reflejaba las visiones que había compartido sobre el siervo sufriente. Isaías había hablado de la restauración de Jerusalén, de la paz futura y de la llegada de un líder justo, pero también había compartido el sufrimiento de un pueblo que no siempre estaba dispuesto a escuchar. A pesar de las palabras de consuelo, de los mensajes de esperanza y de las intervenciones divinas que había presenciado, Isaías fue un hombre que vivió en la tensión constante entre la promesa y la tragedia. Sabía que no todos recibirían sus palabras con el corazón abierto. La opresión, la idolatría y la corrupción seguían siendo las marcas de una sociedad que no siempre estaba dispuesta a cambiar. Esta batalla entre el juicio divino y la promesa de restauración pesaba sobre el profeta, quien veía el rechazo del pueblo como un dolor personal. La tradición sostiene que, al final de su vida, Isaías fue martirizado por el rey Manasés, un monarca que se rebeló contra el mensaje de Dios. Según la leyenda, el rey ordenó que Isaías fuera cortado en dos, una muerte brutal que reflejaba la complejidad de su misión. Un hombre de fe profunda, que había luchado incansablemente por el bien de su pueblo, terminó su vida de manera violenta. Pero, aunque su vida fue trágica, su legado trascendió esa muerte cruel. El impacto de Isaías no se limitó a su tiempo. Sus palabras sobre el Mesías, el siervo sufriente, no solo anunciaban un futuro redentor para Israel, sino para el mundo entero. En el cristianismo, sus profecías fueron interpretadas como una anticipación de la vida, muerte y resurrección de Jesús, quien cumpliría la visión de Isaías de un líder humilde y sacrificado que traería la salvación. Así, el mensaje de Isaías sobre el sufrimiento y la restauración se convirtió en el corazón mismo del Evangelio. Pero también, en la tradición judía, Isaías sigue siendo una figura central. Su visión de un futuro restaurado, de una Jerusalén que será el centro de la justicia y la paz, sigue siendo un faro de esperanza para millones de personas. Isaías no solo fue un profeta de su tiempo, sino un profeta cuya voz sigue resonando a lo largo de la historia. Así, a pesar de la muerte física de Isaías, su legado continúa vivo, como una llama que nunca se apaga. En sus palabras encontramos no solo advertencias, sino promesas de un futuro mejor, donde la justicia, la paz y la restauración de la relación con Dios serán una realidad. Su vida y su mensaje siguen desafiando a cada generación a enfrentar sus propios desafíos con fe, esperanza y la certeza de que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz.